¿Qué les parece si hacemos una sesión de Anki? Para que vean más o menos cómo es, los que no lo conocen y los que sí, eh, bueno, deben tener su propia sesión, ¿no? Empezamos con bioestadística, que tengo estas programadas, es decir, son tarjetas que ya vi alguna vez, pero que me tocan hoy para repasar. Si se fijan, se me juntaron muchísimas, porque los sábados no hago y el viernes tampoco tuve oportunidad, pero bueno, avanzamos unas cuantas y siempre es bueno no desmotivarse. Preguntas de bioestadística: relación entre la odds ratio o razón de momios y el riesgo relativo con respecto a la incidencia de la enfermedad. Eh, mientras, mientras menor es la incidencia de la enfermedad, la, los valores de odds ratio y riesgo relativo se empiezan a asemejar. Entre más, eh, bueno, recuerdo que era la prevalencia, entre más prevalente la enfermedad, más se alejaban los valores. Pero vamos a ver cuál es la respuesta. Entre menor sea la incidencia de una enfermedad, es mayor la cercanía entre OR y RR. Entonces la marcamos como bien. Y nos la va a preguntar dentro de 13 días, esa misma pregunta. Cuando una muestra, el tamaño de muestra se incrementa, el error estándar me parece que también incrementa por la fórmula que era error estándar es igual a la raíz cuadrada de n, pero vamos a ver. Mientras que la muestra incrementa, el error estándar decrece. Ok, entonces, claro, porque es error estándar es igual a fórmula de error estándar. Error estándar es la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Claro, como se hace raíz cuadrada del tamaño, entre mayor sea este, menor va a ser el error. Entre mayor es el tamaño de la muestra, menor el error estándar. Bueno, estuvo difícil, así que la pongo para que me la recuerden 5 días. Indicaciones de la administración de la vacuna contra el virus de hepatitis A. Se, eh, se recomienda aplicar a personal de guardería, a pacientes que tuvieron B y C, hepatitis B y C. También se recomienda en pacientes homosexuales y el último no me acuerdo. Individuos que viajan a zonas endémicas, empleados de guarderías, hombres homosexuales y pacientes con enfermedad crónica hepática, principalmente aquellos con hepatitis crónica B o C. Me faltó solamente la de individuos que viajan a zonas endémicas, así que la pongo como bien. Hay una pregunta hueco: son el rango de valores entre los que se encuentra el verdadero promedio de la población, con una probabilidad especificada, usualmente del 95%, y me parece que es el intervalo de confianza del IC. Confidence Intervals, así es. Muy bien. Utilidad de los estudios con alta especificidad. Hay una mnemotecnia para especificidad que es SPIN. En inglés es SP por especificidad y el IN porque rule IN, es decir,
que diagnostican, al contrario de la mnemotecnia de sensibilidad, que sería SNOUT, SN por sensibilidad y out porque rule out, es decir, que la descartan. Así que la utilidad de los estudios de alta especificidad es que diagnostican. Vamos a confiar cuando salgan positivos. Son confirmatorios. Muy bien. Como la Western Blot. Para una confirmación de prueba ELISA. ELISA aquí sería la sensible, la más sensible, y Western Blot la más específica. ¿Qué diseño de estudio es mejor para determinar la prevalencia de una enfermedad? Si recordamos, prevalencia son el número de casos presentes en un determinado tiempo o en una determinada ocasión. Así que van a ser estudios de corte transversal. Cross-sectional, muy bien. Frecuencia con la que se debe realizar la citología cervical con el objetivo de detección temprana de cáncer cérvico-uterino. Esto es parte de prevención, que lo metí junto con estadística. Así que vamos a ver. La frecuencia de la citología cervical era a partir de los 20 años o a partir del inicio de vida sexual activa, el primero que suceda, y es con una frecuencia de cada año. Por el método de citología en medio líquido es cada 2 años, y si ha tenido 3 citologías normales consecutivas, puede ser cada 2 años. Vamos a revisar. Cada año a partir de los 3 años posteriores al inicio de vida sexual activa. Ok, esto me falló. A partir de los 3 años posteriores o a partir de los 21 años, lo que ocurra primero. Si se utilizan métodos convencionales en pacientes menores de 30 años de edad, la citología se realizará anualmente. Sin embargo, si se utilizan métodos líquidos, la citología se realizará cada 2 años. En pacientes mayores de 30 años, esta es una especificación importante, los estudios de detección temprana se realizarán cada 2 años si han presentado 3 citologías o más anuales normales. Ok. Lo pongo como bien porque me faltaron algunos detalles, pero la mayoría sí la tenía clara. Explicación de la diferencia entre estudios de cohorte prospectivos y estudios de cohorte retrospectivos. Los de cohorte prospectivos son los que más frecuentemente conocemos, y es elegir pacientes con una enfermedad diagnosticada, que es la enfermedad que nos interesa para ese estudio, y también un grupo de personas con características similares. Discúlpenme, me voy a tomar un matecito. Y este otro grupo, control, tiene los factores, el factor de riesgo que queremos estudiar está más o menos igual, y también está similar en edad, en características sociodemográficas generales. Es decir, son muy parecidos los dos grupos en sus características generales, pero el grupo control no tiene la enfermedad diagnosticada, y el grupo casos pues sí la tiene. Y vemos hacia el pasado para ver qué tanta injerencia tuvo el factor de riesgo que queremos estudiar. Y ese es un estudio de cohorte retro. No, me equivoqué mal en la explicación, porque estaba explicando un casos y controles. Y justamente la semana pasada, creo, hice una publicación de Twitter en la que explicaba, según yo, que no es tan difícil
bueno, que es fácil equivocarse entre casos y controles y cohorte. Y aquí me voy equivocando. Acá está. Vamos hacia abajo. Acá está la publicación que dice, por alguna razón a veces resulta confuso el término estudio de casos y controles. No es estudiar un grupo durante un tiempo para ver quién desarrolla la enfermedad y quién no. Y este es el cohorte y eso es lo que debía haber explicado ahorita hace un rato. Pero bueno, me confundí. Entonces tenemos cohorte. Una cohorte que es un grupo de gente, de personas con características similares. No tienen diagnosticada una enfermedad, sino que empezando desde el día cero, cuando llegan al estudio, se, eh, se hace un seguimiento con el tiempo, por eso es prospectivo, este primero, y se ve quiénes desarrollan la enfermedad o la característica a estudiarse. Eso es en prospectivos. Y después se fijan en qué tanto tuvo que ver el factor de riesgo a estudiar en la aparición de la enfermedad. Y estudios de cohorte retrospectivos. Esto se hace con una cohorte no de personas sino de expedientes. En, es decir, es un grupo de expedientes y vamos a estudiar todos para ver qué diferencias había entre los que tuvieron diagnóstico de una enfermedad y los que no lo tuvieron. Diferencias con respecto a factores de riesgo, claro. En los estudios de corte prospectivo se seleccionan los pacientes en el presente y se observa hacia el futuro. En los estudios de corte retrospectivos se seleccionan por medio de búsqueda de expedientes clínicos pacientes con ciertos factores de riesgo potenciales en el pasado y posteriormente se investiga en el presente si padecen o no la enfermedad. Bueno, estuvo más o menos. Le pongo bien porque al fin sí me acordé, pero al principio dije la definición de casos y controles. Ok, chi cuadrada es la distribución de Pearson. Es una distribución de probabilidad continua con un parámetro k que representa los grados de libertad de una variable aleatoria. ZI son las variables aleatorias normales independientes de media 0 y varianza 1. La distribución cuadrado se utiliza en las pruebas de chi cuadrado para la bondad de ajuste de una distribución observada. Más fácil, vamos a buscar directamente relaciones causales con chi cuadrada, que era lo que nos preguntaba el Anki. Bueno, encontré esta presentación de la CDC sobre estadística y antes de la chi cuadrada menciona qué pregunta responden las pruebas estadísticas. Deseamos saber si las diferencias observadas entre los grupos son reales o se pueden explicar por el azar. Luego explica el valor de P en una definición de la probabilidad que encontramos una diferencia en las muestras cuando una diferencia realmente no existe. Valor de P, aquí está un ejemplo. ¿Cómo se obtiene? Y aquí dice, para tabulaciones 2×2 el método más común es utilizar la prueba chi cuadrada. Las computadoras generalmente pueden hacer esto por nosotros. La fórmula de chi cuadrada. La chi cuadrada compara los valores observados con valores esperados, donde esperado es el valor si no hubiese diferencia entre los dos grupos. Chi cuadrada es igual a... Ok. Parece que se puede convertir chi cuadrada a valores de P. Bueno, esto va a tener que ser estudiado a más profundidad en la tardecita. Le pongo un difícil para que me lo recuerde también dentro de 3 días. Riesgo absoluto dijimos que era igual a incidencia de la enfermedad. Perfecto. Relación entre el poder de un estudio y el número de pacientes incluidos. Entre más
número de pacientes más poder del estudio. Directamente proporcional, perfecto. The power of a study is increased with... Es lo mismo. Ah, no, aquí lo compara con el efecto esperado, el tamaño del efecto esperado. Entonces, si el tamaño del efecto esperado aumenta, me parece que este debería de disminuir, así que aquí diga decreased, que está disminuido. Increased, es proporcional, es directamente proporcional, entonces el poder y el tamaño del efecto esperado. Vamos a ponerle que nos lo recuerde otra vez en menos de 10 minutos. Tasa de mortalidad postnatal. Bien, esta es una fórmula que tomó en cuenta los nacidos vivos postnatal. Es desde que nacen hasta los 28 días, si no mal recuerdo. Entonces son mortalidad en nacidos vivos de 0 a 28 días dividido entre 1000 nacidos vivos. Número de muertes desde los 28 días de vida hasta el año de vida. Ok, postnatal entonces es desde los 28 hasta el año. No de 0 a 28, sino de 28 al año de vida entre 1000 nacidos vivos. Sí, quiero que me la recuerde otra vez. Tener que decirlo otra vez hoy. Los ensayos clínicos de fase usan un largo número de pacientes asignados al azar, ya sea al tratamiento bajo investigación o al mejor tratamiento. Esta es la fase 3. Si recordamos, la mnemotecnia era SWIM. Sería la I de SWIM, que nos quiere hablar de que si hay un improvement, o sea, una mejoría del tratamiento, el mejor tratamiento existente, a ver si este nuevo tratamiento lo mejora. Muy bien, 3. Aquí está el SWIM, Save, Work, Improvement y Market. Y aquí estaríamos. Edad a la que se deben iniciar los estudios de niveles de colesterol. Era a partir de los 35 años en la población general y a partir de los 20 si hay... No, a partir de los 12 si hay antecedentes familiares de hipercolesterolemia. Vamos a ver. Hombres sin factores de riesgo a los 35 años. Mujeres sin factores de riesgo a los 45 años. En pacientes con factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, no hipercolesterolemia, sino enfermedad arterial coronaria. Se realizarán de manera rutinaria después de los 20 años de edad. Este estuvo bien en hombres, el de mujeres no me acordé. Y primero lo dije bien y luego me fui por 12 años, pero porque pensaba que era hipercolesterolemia familiar. Así que lo voy a poner como difícil para que me lo recuerde dentro de 4 días. La tasa de incidencia es... Tasa de incidencia. Aquí deben ser los casos entre la población general. Número de casos, este estuvo bien. Y población no general, sino en riesgo. Claro, porque no puedes tomar toda la población si no toda la población está en riesgo. Por ejemplo, en enfermedades específicas para edad, para sexo, pues no puedes tomar a toda la población. Muy bien. Como me equivoqué un poco acá, quiero ponerlo en difícil. Sensibilidad. Ajá, no sé bien qué es lo que me está pidiendo aquí, si es la fórmula, la definición.
o qué, pero bueno, voy a tratar de dar la definición. La sensibilidad es la proporción de casos negativos a una prueba que son realmente negativos, son eh, verdaderos negativos. Y la fórmula debe ser uno menos falsos negativos. Vamos a ver. La proporción de pacientes con la enfermedad que resultan positivos. Positivos, ¿por qué? Positivos. Ajá. Claro, negativos debe ser especificidad. Es muy poco probable que los estudios con alta sensibilidad proporcionen resultados falsos negativos. Bueno, la fórmula me parece que estaba bien, es decir, falsos negativos, 1 menos falsos negativos, pero la definición la dije mal, porque son eh, la proporción de pacientes que resultan positivos y yo dije negativos. Y creo que ese error fue porque la sensibilidad está muy emparentada, muy relacionada con el valor predictivo negativo y eso me hizo pensar en negativo. Pero bueno, vamos a tratar de recordarlo. Lo pongo dentro de 4 días. Explicación breve de los estudios de casos y controles. Casos y controles vamos a dividir, no, vamos a elegir dos grupos con características similares. Y el primer grupo, el grupo de los casos, va a estar diagnosticado para una enfermedad o una condición o lo que sea que queramos estudiar. Y el otro grupo, que es similar, no va a estar diagnosticado para esa enfermedad o condición. Y después vamos a ver cuál es el grado de relación que tiene su diagnóstico positivo o negativo con exposición a factores de riesgo. Se seleccionan pacientes con X enfermedad, que son los casos, y pacientes sin X enfermedad, y posteriormente se busca en el pasado para medir la exposición a varios factores de riesgo. Muy bien. Sesgo de selección consiste en el sesgo, en el error que tiene el seleccionador o el que hace el muestreo, el que elige quiénes van a entrar al estudio, pero es una definición muy vaga y quiero ver la definición real. Este sesgo ocurre cuando se realizan comparaciones entre grupos con diferencias que pueden influenciar el desenlace y que no son consideradas dentro del estudio. Aquí el problema es que no tienen las mismas características o tienen alguna variación o sea, no son, digamos que, equivalentes los grupos porque tienen diferencias significativas que pueden afectar. Ajá, no contesté bien, no lo supe bien, así que otra vez. Relación matemática entre la sensibilidad y los resultados falsos negativos. Muy bien, acá la mnemotecnia me dice que la n de sensibilidad tiene que ver con la n de falsos negativos. No, de valor predictivo negativo. Falsos negativos están relacionados con la especificidad. Falsos negativos. Ok. Digamos que es una relación inversamente proporcional. Entre más sensibilidad, menos falsos negativos.
Vamos a ver si es cierto. Falsos negativos es igual a 1 menos sensibilidad. Es muy poco probable que los estudios con alta sensibilidad proporcionen resultados falsos negativos. Entonces sí, digamos que es inversamente proporcional. A más sensibilidad, menos falsos negativos. 1 menos sensibilidad. ¿Cuál riesgo es el que se define como la diferencia en el riesgo entre los grupos expuestos y no expuestos? El riesgo atribuible. Muy bien. Prevalencia incrementada resulta en ¿qué valor predictivo? ¿Positivo o negativo? Eso es fácil. Es positivo. No. Prevalence. Prevalencia en... Sí, positivo. Valor predictivo positivo. ¿Qué tipo de estudio, de diseño de estudio describe el siguiente estudio? Los investigadores están estudiando una relación entre el genotipo sanguíneo y la aterosclerosis. Aleatoriamente seleccionan pacientes y obtienen muestras de sangre para hacer el genotipo y realizar un ultrasonido para asesorar, para ver su aterosclerosis. Muy bien. Primero, van a van a elegirlos aleatoriamente, pero no van a hacer ninguna no los van a exponer a ningún factor, es decir, no es un ensayo clínico, a ningún estímulo, solamente van a estudiar, van a observar qué tipo de sangre tienen y van a observar su aterosclerosis. Así que me parece que van a ser casos el genotipo que piensen que está relacionado con aterosclerosis y controles todos los demás. No, es de corte transversal porque solamente los estudian en una exposición. Sí, se mide simultáneamente, no es prospectivo ni retrospectivo. Bien, nos sirve equivocarnos, siempre que sepamos en qué nos equivocamos. Y lo pongo como otra vez. El poder de un estudio se incrementa con, ya habíamos dicho, con aumentar el efecto, el tamaño del efecto esperado. Muy bien. Seguimos con tasa de mortalidad postnatal otra vez, que habíamos dicho que es después de los 28 días del nacimiento hasta el año de edad, dividido entre total de nacidos vivos. No, entre 1000 nacidos vivos, por cada 1000 nacidos vivos. Perfecto, mañana me lo vuelve a preguntar. Y sesgo de selección. Aquí es cuando al seleccionar a una persona o a un grupo hay una variable que influye tanto en el resultado que no es equiparable un grupo al otro. No, todavía no lo puedo explicar bien, pero es cuando se realizan comparaciones entre grupos con diferencias que pueden influenciar el desenlace y no son consideradas dentro del estudio. Sí, esto es lo importante, que hay diferencias que pueden influenciar el desenlace. ¿Qué tipo de estudio describe el siguiente estudio? Ok, era el genotipo en sangre con aterosclerosis. Quedamos con que lo hacían todo en una exposición, en una ocasión, así que es estudio de corte transversal. Tipo de vacunas de organismos vivos atenuados. Vivos atenuados, muy bien.
tenemos la triple viral y la pentavalente. Vamos a ver. SRP. Esta es la pentavalente, ¿o no? Pentavalente. La pentavalente tiene difteria, bordetella-pertussis, tétanos. Vamos a ver una que esté todo junto. Acá está tosferina por bordetella-pertussis, difteria, tétanos, poliomielitis y hemófilos influenzae. Entonces no es la pentavalente. Esta es la triple viral. Vamos a ver. Triple viral. Porque es SRP, me parece. Triple viral. Triple vírica. SRP. Tiene virus atenuados. Componentes virales atenuados. De S, sarampión. R, rubiola. Y P, parotiditis. Esta sí era SRP. Y polio y fiebre amarilla. Ok, entonces no es la pentavalente, porque pentavalente es de bacterias de tosferina, difteria, tétanos, polio. No son bacterias, no son bacterias. Bueno, acá tenemos toxoide pertúsico en la pentavalente, tetánico, diftérico. Estos son los tres de la DPT, que son 3 toxoides. Y antipoliomielítica con el virus del polio. Y la conjugada con Haemophilus influenzae. Es la pentavalente. Entonces no forman parte de una sola vacuna, no es la pentavalente, pero sí es la SRP, los componentes de la SRP que tienen virus virus vivos atenuados, polio también virus vivo atenuado y fiebre amarilla. Muy bien, muy mal. Vamos de nuevo con este. Un paciente con alta probabilidad de tener una enfermedad va a tener relativamente ¿qué? Alto o bajo valor predictivo negativo. Negativo, bajo. Low. Perfecto. Un LR positivo. LR es likelihood ratio, que en español es proporción de probabilidad. Mayor a cuánto es un indicador de una prueba diagnóstica muy útil. Es mayor de ¿cuánto? Mayor de 10. Mayor de 10. Perfecto. Tipos de vacunas de virus inactivados o bacterias muertas. Virus inactivados, pero no toxoides. No son toxoides. Me voy por neumocócica y virus inactivados. Me voy por virus inactivados. SRP ya vimos que era de virus vivos atenuados. Entonces, ¿cuál me queda? Podría ser hepatitis B. También podría ser... Vamos a ver, hepatitis B y neumocócica. Bueno, hepatitis B está bien. Pertussis.
Strep pneumoniae, VPH y meningococo. La verdad no lo tengo nada claro. No. Voy a ponerlo para ver otra vez. Sesgo de confusión. Confusión. Esto tiene que ver con el observador. Es un sesgo del observador en el cual se aparece otra variable confusora. Vamos a ver. Este sesgo ocurre cuando existen variables asociadas de tal forma que el efecto de una se confunde con el efecto de otra. No tiene que ver con el observador, pero sí tiene que ver con un factor, un tercer factor que influye en lo estudiado y que no debería estar ahí. Ok, le pongo otra vez. Acá me aparecen los que le he puesto otra vez y acá las que todavía no he estudiado hoy. La prevalencia es similar, es casi igual a la probabilidad pretest. Pretest. Es decir, cuando nos llega el paciente a la consulta y nosotros tenemos una sospecha clínica sin hacerle ningún test, ninguna prueba, esa nos estamos guiando por la prevalencia. Pretest. Perfecto. Principales desventajas de los estudios transversales. Los estudios transversales, desventajas tienen que no nos muestran causalidad, que no muestran incidencia tampoco, solamente prevalencia. Y eso, no determinan relación causal y no determinan riesgo o incidencia. Muy bien. ¿En cuál cutoff, en qué valor de corte, el número de falsos negativos va a ser más grande? Falso negativo quiere decir que es positivo, es decir, es parte de esta curva de los positivos, pero tiene características de del negativo, es decir, de la población sana. Está enfermo, pero con características de la población sana, así que yo diría que el mayor número de falsos negativos va a ser si esta cola tiene más área, es decir, en la E. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Perfecto, si era E. Como el ancho del intervalo de confianza de 95 cambia con un tamaño de muestra disminuido, o sea, un tamaño pequeño de muestra. Y el intervalo de confianza debe de hacerse más grande, más ancho. Vamos a ver si es cierto. Increased, anchura incrementada. Porque es dependiente del estándar, del error estándar, el cual incrementa si hay una muestra muy pequeña. ¿Cuál prevalencia se refiere la cantidad de una condición existente presente en la población durante un periodo particular de tiempo? La prevalencia de o prevalencia total, no recuerdo esto. Prevalencia total, vamos a ver. Period. Claro, la prevalencia en un periodo, porque aquí es durante un, aquí decía periodo. Lo pongo como difícil porque era raro. Tipo de vacunas de
organismos vivos atenuados. Aquí teníamos a la SRP, o sea, sarampión, parotiditis y rubéola. También teníamos una bacteriana que era tétanos. No, ese era toxoide tetánico. Me acuerdo de los virus, pero no de los otros. ¿Qué eran? Vamos a ver. Fiebre amarilla y polio. Polio también es virus. Entonces son 4 virus, pero este no forma parte del SRP. Ok, 4 virus y fiebre amarilla que es causada por Flavivirus. También es un virus. ¿Por qué se llama amarilla? Porque tienen ictericia. Vamos a ver. El término amarilla alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. Flavivirus. Entonces, tipo de vacunas de organismos vivos atenuados son todos virus. No me salió bien. Vamos a decirlo otra vez. Tipo de vacunas de virus inactivados o bacterias muertas. También lo vimos hace poco. Virus inactivados. Hepatitis B. También Streptococcus pneumoniae. También estaban los toxoides, difteria, tétanos. Vamos a ver, virus hepatitis B. Bien, esta dije. Streptococcus pneumoniae, dije. Pero me faltó pertussis, VPH y meningococo. Así que no está bien. Sesgo de confusión. Cuando una variable externa confunde la relación que tiene el factor de riesgo estudiado con el efecto real. Variables asociadas. Esto es lo importante. Tipo de vacunas de organismos vivos atenuados. Vivos atenuados serán virus. Y los virus vivos atenuados eran sarampión, rubéola, parotiditis y también estaba polio entre los virus vivos atenuados y fiebre amarilla por un flavivirus. Perfecto, mañana me lo vuelve a preguntar. Y para terminar, tipos de vacunas de virus inactivados o bacterias muertas. El primero era hepatitis B. El otro que dije bien la vez pasada era Streptococcus pneumoniae. Pero los que me faltaron era meningococo, VPH, papiloma humano, y me está faltando uno que se quiere escapar, que era el segundo en la lista, pero no puedo recordar. Pertussis, Bordetella pertussis. Bueno, solo me faltó uno, lo voy a poner bien, que me lo recuerde mañana. Espero poder decir todas de una vez. Y terminé bioestadística y preventiva. Como pueden ver, me faltan un montón de otros temas de cardio, derma, endocrino, gastro. Gastro es el que acabo de estudiar, así que tal vez sea el prioritario. Y después a ver si veo endocrino, que tiene muchos pendientes. Muy bien, gracias, chao.